Afrontamiento del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones, la Universidad Iberoamericana León les da la más cordial bienvenida al panel Resistencias y Afrontamiento, Respuestas ante la crisis de desaparición. Me permito presentar a las y los panelistas que nos estarán acompañando esta mañana. Angélica Zamudio Almanza, es vocera del colectivo Ángeles de Pie por Ti. Actualmente forma parte del Consejo de Búsqueda y Víctimas del Estado de Guanajuato. Viviana Efigenia Mendoza Negrete. Busca a su hermano Manuel Ojeda, desaparecido en 2018. Es vocera del colectivo Hasta Encontrarte. Fue consejera en el primer Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas del Estado de Guanajuato. Evelina Guzmán Castañeda, representante del colectivo Justicia y Esperanza, y busca a su hermano Samuel Guzmán Castañeda, desaparecido en marzo de 2011. Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en 2017. Es integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda. Fue consejera estatal en el Consejo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos 2022-2025. Norma Patricia Barrón Núñez. Busca a su hijo Kevin y a su esposo. Secuestrados y desaparecidos desde 2019. Fundadora del colectivo de búsqueda Una Luz en mi Camino. Reconocida por la Asociación Internacional Frontline Defenders como defensora de derechos humanos y fue consejera del primer Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas del Estado de Guanajuato. Licenciado Héctor Díaz Esquerra, al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Cedo la palabra a la ciudadana Angélica Zamudio Almanza. Bueno, antes que nada, de cederte la palabra, Angie, me gustaría hacer algún comentario nada más acá, y para mí de verdad es un gusto tenerlas acá, es como una agridulce, porque esto no debería estar pasando. Sin embargo, el sentir que están acá, de verdad para mí, me alegra el corazón tenerlas junto acá. El panel que hoy vamos a estar trabajando tiene que ver con lo que nuestras compañeras han ido haciendo a lo largo de este terrible camino de la búsqueda de sus seres queridos. Cada una de ellas ingresa a este mundo justo por la desaparición de un ser querido y se va especializando en la búsqueda de diferente manera. Entonces, cada una de ellas busca a su ser querido, pero tiene una expertise en determinado tema. Y es justamente lo que queremos que hoy nos compartan. Este trabajo que han venido haciendo y la agenda que han venido trabajando desde el colectivo en el que participan. Entonces, ahora sí te doy la palabra y tenemos 10 minutos para cada quien. Y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Angélica Zamudio Almanza, pero todos me conocen por Angie Almanza. Agradezco primero que nada a Dios el estar presente aquí a través de estos 6 años ya de lucha, a la Ibero que nos ha acompañado desde el 2020, al rector Lourdes, a Fabricio, a Lalo, que han sido compañeros en ese abrazo amigo, académico y sobre todo esa esperanza que no nos dejan rendirnos. Muchas gracias a mis compañeras que son todo un ejemplo de resiliencia, que siempre me enseñan algo y que cada vez de que me quiero rendir me dicen aquí estamos todas. Es un gusto poder estar aquí, poder levantar la voz por los que ya no están. Es a la vez fuerte estar sentada aquí hablando de un tema y de un suceso que no debería de estar pasando. Hoy me acompaña mi hija, que es precisamente gracias a ese dolor, es el que sigue aquí. Nosotros tuvimos la desaparición de su padre en el 2019 y a través de esa pequeña
mala experiencia de vida de esa jugada, estamos aquí. Me movieron muchas emociones, tanto mis compañeras como el ver a los profesores Barajas Piña aquí con nosotros siempre, a pesar de todo. Gracias al comisionado por no soltar el tema de Salvatierra. Yo soy de Salvatierra, Guanajuato. El parteaguas, el enfrentar la realidad de las desapariciones y de la existencia de fosas clandestinas. Ser parte de esta red de resistencias contra las desapariciones es la mejor forma de aperturar y conmemorar el 30 de agosto, el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Y sí, efectivamente, esta es una resistencia de sobrevivencia, es una resistencia al dolor, es resistir a la ausencia, resistirnos a olvidar, es resistir a morir sin encontrarlos, resistir a encontrarlos, pero también a trabajar por la justicia, por la memoria, por la verdad y resistirnos a olvidarlos. Quizás sean un número en un expediente, pero para nosotros es un nombre y un apellido, un lugar que está en la mesa esperando volver a regresar. Quizá no en las condiciones que deseamos, pero por lo menos ya saber en dónde están, que ellos encuentren luz y nosotros podamos tener un poquito de paz. A través del colectivo hemos vivido ya casi 5 años de búsqueda, en donde se realizó la primera búsqueda en Salvatierra, Guanajuato, en octubre del 2020, en donde, como ya lo he dicho, buscábamos 7 personas. Encontramos una fosa clandestina con 21 personas. Se hizo una toma masiva con el apoyo de Fiscalía y en ese entonces de la comisionada Carla Quintana, y obviamente acompañados con la Comisión Local de Búsqueda, con el licenciado Héctor. Y para nuestra sorpresa, en esa toma masiva llegaron 250 familias, lo cual nos habla de 7 carpetas de investigación, 81 cuerpos, de los cuales hay aproximadamente 18, 19 que todavía no han sido identificados. Y al recibir 250 muestras de ADN nos habla de un gran problema, tanto de inseguridad como de confianza de las familias a las autoridades, de un gran miedo. Desgraciadamente, a través de 5 años, esta situación es mucho peor de la que imaginamos. Esa primera fosa del Estado, encontrada obviamente por familiares, pues fue un parteaguas en la historia, una realidad dolorosa, pero es la primera de muchas. Cada vez yo decía, esto es lo peor que pude haber visto, y de repente, junto con las compañeras, llegamos a Cámbaro, un era peor, Cañada de Caracheo. En esta última búsqueda, exacto, las del SAUS, todas, en esta última que tuvimos en Tarimoro, fue encontrar un fragmento de un pantalón de mezclilla con una pequeña parte a la cual era casi imposible determinar siquiera si era hombre o mujer o el tiempo que tenía ahí. Lo cual nos hace sentir, yo creo que no soy la única, la gran preocupación de que así como la Fiscalía y las comisiones y nosotros resistimos y el avance de la tecnología, también esos delincuentes resisten, insisten y mejoran sus tácticas para lograr que la desaparición sea mal nombrada el crimen perfecto. Y desgraciadamente unimos la desaparición con los lugares de exterminio, como el de Salvatierra, en donde no fue una ni 2 personas, sino fueron 81 personas, la mayoría de esa zona Laja Bajío, víctimas de las peores torturas. Si ya de por sí la desaparición es la violación de todos los derechos humanos, encontrarlos en esas condiciones desnudos, todos los cuerpos estaban completamente desnudos, algunos maniatados. Ahí
Eran los delincuentes muy ordenados, desaparecían una persona, enterraban a una, desaparecían a dos, enterraban a dos. Ahí lo curioso de ese espacio es que es un espacio muy corto, un espacio enfrente del Ecoparque El Salinal, atrás de lo que llamamos nosotros el rastro municipal, un espacio donde todo el mundo escuchábamos, olíamos y veíamos y nadie lo decíamos. Fueron 5 días de búsqueda. En el último día fue en donde, junto con uno de los integrantes de la comisión, por diosidencias o coincidencias, se clava la varilla y el olor es bastante fuerte, lo que nos da el primer hallazgo, y así transcurrió casi mes y medio trabajando con la mayoría de mis compañeras que están aquí sentadas, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, prácticamente hasta que nos hablaban y literalmente me decían, ya no los podemos contener, tienen que salir de ahí. Esa es la realidad que se está viviendo. Nosotros llegamos a trabajar con estos personajes en los árboles, nos veían a qué horas llegábamos, a qué horas salíamos, cuántos entrábamos, cuántos salíamos, pero nos dejó de importar. Aquí las compañeras nos hacían fuertes con su valor. Cabe mencionar las tortas y el café que no fallaban, porque en ese entonces no había comisión de víctimas, había un equipo de comisión de búsqueda que resolvía a medida de lo que se podía, y de las casas de las familias del colectivo y de Salvatierra, pues era de donde sacábamos botes, las palas, todo lo que podíamos. Las compañeras de otros colectivos nos apoyaban con varillas, con bebidas, con aguas. El comisionado nos ayudaba con los alimentos. Fue una gran lucha, un gran equipo, por casi mes y medio de estar trabajando ahí hasta que recuperamos todas esas personitas. Y a partir de eso empezamos una lucha de resistencia, de fuerza, para recuperar ese lugar de exterminio, para hacerlo un jardín de memoria, pero no para recordarlo como un lugar de exterminio, sino para recordar quiénes eran antes de la desaparición, que todos son o eran hijos, hermanos, papás, trabajadores, estudiantes. Nos resistimos mucho a la sociedad, al estigma, al clásico de lo desaparecieron porque andaba mal. No, les puedo decir que el 70% de las personas que estaban en esa fosa estaban en compañía de, o vivían cerca, o vieron algo. En este caminar nos hicimos visibles, perdimos el miedo. Tenemos procesos de justicia que acompañamos junto con los profesores Barajas Piña, que allí encontraron a Lupita, que después estas finísimas personas le arrebataron la vida a su hermano Javier por levantar la voz, por buscar. Aprendimos a vivir con esas amenazas, con esas incoherencias de estos personajes, pero a pesar de todo esto seguimos buscando. Es muy triste decir que encontramos 81 y ahora buscamos, yo creo que el doble de personas o incluso más, pero seguimos resistiendo, seguimos luchando por este lugar de memoria, por este jardín. No es un monumento, no es un memorial, es un jardín con la finalidad de que sea útil para las personas y sobre todo un reclamo de justicia, una lucha por la no repetición y arrebatarlo a este grupo delictivo, y que al menos en ese lugar no lo vuelvan a hacer, y que sea un parteaguas en la historia de Guanajuato, en la historia de la República, ese primer lugar de exterminio, esa primera fosa clandestina, cambiar ese significado, que sea la representación de todo el trabajo de las madres
estuvieron rescatando ellas mismas a lo que después les notificaron que eran sus hijos y sus hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie. Y bueno, para no quitar tiempo y más bien cederlo a ustedes y después a la asistencia, vamos a dar la palabra ahora a Vivi. Antes quisiera nada más decirles que también nos acompaña aquí Vero Durán, que está acá como palomazo, ¿verdad? Entonces nos da muchísimo gusto que también estés por acá. Y entonces le paso la palabra a Vivi. Hola, hola, me siento muy nerviosa porque para hablar de personas desaparecidas hay que hablar de un universo que el Estado mexicano se ha encargado de cerrar. Yo a veces me preguntaba por qué las luchas sociales actualmente en el país estamos enfrentando diferentes frentes en diferentes municipios, diferentes localidades. Se me hace increíble que lo que se le está pasando a la comunidad zapatista no sea noticia internacional, mundial, cómo están destruyendo los territorios, conocer compañeras que están defendiendo los bosques y que hay presos políticos y que nadie está hablando de eso, que aquí mismo en Guanajuato hay colectividades defendiendo el agua y que tampoco se está hablando de eso, de lo que ha pasado con las pocas comunidades chichimecas que son parte de nuestra herencia cultural. Y llegué a la conclusión de que vivimos bajo un Estado que si algo nos ha enseñado socialmente y para lo que nos ha preparado es para olvidar nuestro pasado y para aislar las luchas sociales. Entonces, yo cuando hablo de personas desaparecidas quisiera hablar de todo, pero no siempre se puede. Para hablar de desapariciones hay que hablar de capitalismo, de la historia de México, de las guerrillas, de dónde nace la militarización, de dónde nace el crimen organizado, de dónde nace el clasismo, el estigma, el sistema de prohibición, que tienen que ver otros países como Estados Unidos para que el día de hoy Guanajuato y México se encuentren con más de 130,000 personas desaparecidas. Entre ellas, mi hermano Manuel, al que les presento, es más guapo en persona, se los aseguro. Le decían en el rancho donde crecimos, le dicen el bandido de amores. No tan galán, ¿verdad? Pero pues por algo el apodo. Mi hermano tiene 7 años desaparecido y el delito de Manuel para ser desaparecido es ser una persona pobre y glacializada. Manuel desde que tenía 11 años dejó la secundaria para meterse a estudiar y con su primer salario me compró mis Reyes Magos. Cuando me divorcié, que mi esposo me abandonó con mi niño más grande, que espero que no me esté oyendo porque lo dejé afuera y no lo veo aquí, él me compró un paquete de pañales con un salario mínimo de 1,200 pesos en una granja lechera. Después a Manuel, un grupo del crimen organizado llegó y le dijo que no le pedían permiso, que iban a guardar huachicol en su terreno y que no le pedían permiso, que era un sí o sí, y que tenían hasta tal fecha para responder y le dejaron un número de teléfono. A mi hermano lo levantaron junto con el dueño de la granja con el que él trabajaba y hasta la fecha no hemos vuelto a saber nada de Manuel. ¿Por qué les platico lo del huachicol? Porque al principio me daba mucha pena platicarlo, porque en México estamos acostumbrados a que hay una buena víctima y una mala víctima. Si sabemos que una persona vendía droga, era una mala víctima, se lo merecía porque es un criminal, es un delincuente. Si hay un adolescente que consume cristal, era una mala víctima. Ah, y aparte de que era una mala víctima, la mamá era una alcahueta porque lo dejaba consumir. Eso nos ha enseñado el Estado. Yo les vengo a decir que eso no es cierto. Desde ahí nos lo enseñan, pero no nos lo enseñan desde la ausencia del Estado. Y me regreso a lo que les quería platicar. ¿De dónde nace el crimen organizado en México? ¿Qué tiene que ver el capitalismo? ¿Cómo es que la sociedad prefiere culpabilizar un problema de salud, como es el consumo que está en nuestras calles, y crucificar a los niños que fueron reclutados y que el día de hoy son sicarios y que a lo mejor desaparecieron a mi hermano, en lugar de crucificar
a los altos mandos, a los que llevan años militarizando la seguridad pública de nuestro país, desde la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Fíjense cómo desde ahí nos enseñan una guerra. ¿Guerra contra quién? Si somos su sociedad, somos a la sociedad a la que le han fallado. Ellos permitieron que México tiene algo muy especial. Tiene factores que otros países no tienen. Aquí se crea la droga, se exporta la droga y se consume la droga. Con este sistema de prohibición, que aparte de que nos enseña de que hay buenas y malas víctimas, también tapa la otra realidad. ¿A quién le conviene el sistema de prohibición? Y si es que alguien de aquí me levanta la mano y me dice qué significa el sistema de prohibición o cómo lo entendemos o desde dónde lo vemos. Solo le beneficia a los altos funcionarios públicos. Todos sabemos del caso de Genaro García Luna, ¿no? Estaba con el narcotráfico. ¿Quién era el crimen organizado? ¿Era más él o era cualquier tipo del crimen organizado que yo les pueda mencionar? Es un Estado el que está construyendo todo esto, pero que para lavarse las manos echa la culpa a la sociedad pobre, racializada y glacializada, que es mala, es un país sumamente cruel con las personas que migran por nuestro país, que también son reclutadas por el crimen organizado con permiso y aquiescencia del Estado mexicano. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de prohibición? Yo traía mis notitas porque luego me hago bolas y empiezo a hablar de una cosa y termino hablando de otra. En el sexenio pasado hubo más de 168,000 víctimas de homicidio en el país. ¿Cuáles son los costos del sistema de prohibición? De querer atacar el problema de seguridad y de desapariciones, de homicidios y de feminicidios desde una perspectiva de seguridad. Esos son los costos. Las más de 5,130 personas desaparecidas que actualmente hay en el estado de Guanajuato. Las más de 130,000 personas desaparecidas que hay actualmente en México. En Colombia hay una guerrilla y se han asesinado y es el país que tiene más desaparecidos. México está por debajo, pero México no está en una guerra, no tiene guerrillas. Lo que tenemos es un sistema totalmente corrupto que nos está enseñando a criminalizar a las víctimas y a los desaparecidos de este país. Y no me digan que nadie de aquí no ha escuchado decir las buscadoras andan defendiendo delincuentes, porque a eso se resume. Yo les ando platicando todo esto mientras ando buscando mis notitas, que las dejé por algún lado. Hay cosas que se deberían de hacer que no se están haciendo, y es entender cómo se configuran los actores de violencia en nuestro país. Debería de haber un análisis criminal policial, una política que son necesarias para empezar desde los municipios con la información local como insumo para lo federal, para empezar a crear verdaderas construcciones de una posible paz en nuestro país. ¿Qué pasa con la militarización? Mandan a, no sé, esto no es un dato verídico, a 300 agentes de Guardia Nacional que este mes acaban de desaparecer a un menor de 14 años. A la Marina, que desapareció a Sergio Banda Delgado. Y que son crímenes que, como son cometidos por el ejército, difícilmente se van a resolver porque el ejército es intocable y la prueba está en Ayotzinapa y demás. A lo que voy con esto, mandan a estos elementos de Guardia Nacional, Sedena, Marina, como se les quiera llamar, y los rotan cada cierto tiempo. Estas personas no conocen los contextos locales. Se van y la información se la llevan. Y lo que no hace el Estado es usar la información local como insumo para lo federal, para crear o intentar reconstruir. Hola, Paquito, ¿cómo te ves? Para intentar crear una estrategia real de paz. Vivimos en un país que con la magnitud de personas desaparecidas, nosotros checamos las sentencias que hay a nivel
nacional por desaparición y es una vergüenza. Se acaba de reformar este año un montón de leyes con las que lucraron con el dolor de las 130,000 mujeres buscadoras que existen en este país. Aprobaron una ley de datos biométricos, fíjense qué absurdo, que promete que con eso van a buscar a los niños y niñas que van a desaparecer en nuestro país. Es como una sentencia. En México van a desaparecer niños y niñas porque no planeamos prevenir las desapariciones. Y con esta ley de datos biométricos, lo que te prometo es que tu niño cuando nazca ya va a tener un registro y cuando lo desaparezcan yo ya voy a tener una credencial para buscarlo. Es una vergüenza. Y es una iniciativa de ley que se metió desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador porque tiene otros intereses, que obedece a que Guardia Nacional, a que la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, Sedena, ya me confunden porque ya todos son uno solo. Todas estas personas van a tener acceso a toda nuestra información. Y hay que recordar que todas estas autoridades son corruptas, que también desaparecen a personas, que también torturan, que también son perpetradores, que también son cómplices, que son corruptos. No hay quien los vea con lo que pasó en León, Guanajuato. Después de que Guardia Nacional sale de una casa, hay una masacre donde murieron niños. Entonces, el Estado, yo no veo alguna esperanza de que quiera hacer algo diferente. A nosotros nos habían prometido desmilitarizar paulatinamente al país. ¿Y qué hicieron? Darle más recursos al ejército. ¿Qué hicieron? Violar la Constitución y ahora ya no tenemos policía federal. Tenemos una Guardia Nacional que depende de un ejército que nunca le rinde cuentas a absolutamente a nadie, que no tiene capacidades policiales para levantar un reporte, para resguardar cierta información, para que algún día llegáramos a tener acceso a la justicia. En todas estas reformas estuvieron tan ausentes las necesidades de las buscadoras que ni siquiera se habló de justicia transicional, porque en México no se habla de justicia transicional. En Colombia se habló de justicia transicional y ¿qué pasó? Han tenido éxito encontrando a miles de personas porque se hicieron convenios y se hablaron con los perpetradores de aquellos tiempos de las guerrillas y estos dijeron, en tal lugar dejamos tantos cuerpos sin vida, los rescataron y las familias lograron tener paz. Pero en México eso es impensable, porque están preocupados todo mundo en defender una bandera política, la verde, la morada, la guinda, la rosita, la que ustedes me quieran decir, todos sumergidos en defender un ideal político que al final de cuentas cuando llegan al poder todos terminan haciendo lo mismo, apostarle a querer reconstruir la paz desde una perspectiva de guerra y de seguridad, y no desde una perspectiva de derechos humanos, de atender a las infancias que están siendo sumamente abandonadas, de hacerse responsables del grave problema de consumidores que tienen un consumo problemático en el país con el tema del cristal y que eso los está haciendo más vulnerables a ser desaparecidos o víctimas de algún delito. No se está hablando de cómo se va a proteger a las mujeres buscadoras. Es tanta la impunidad que hoy en día, no solo en Guanajuato, en el país, las mujeres tienen la necesidad de agarrar un pico, una pala. En Sonora, en Jalisco, en Sinaloa, he hablado con estas mujeres buscadoras donde han estado con gente del crimen organizado, ya se me acabó el tiempo, sentadas, pidiéndoles que les digan dónde dejaron los cuerpos de sus hijos. Cuando hay policías que deberían de tener esa información, todos saben quién vende droga, dónde la vende, dónde está la tiendita, quién es el gran narcotraficante. No hay una voluntad política en el Estado en general para cambiar la realidad que hoy se está viviendo. Yo, como ya se me acabó el tiempo, nada más quisiera cerrar diciéndoles y pidiéndoles un gran favor. Denme 2 segundos. Bueno, entonces, no lo voy a decir como lo escribí, pero voy a decir la idea. No nos pidan ser las mártires perfectas. La gente, la sociedad pide que nuestros desaparecidos sean unos mártires en un país
que nos dio todas las herramientas para no ser unos mártires, que nos dio todas las herramientas para ser juzgados y ser señalados. Y no pidan que tampoco que las buscadoras seamos unas mártires perfectas, porque tampoco lo somos. Y que los desaparecidos, sea lo que sea, necesitan ser buscados, y que ni perdón ni olvido, hasta encontrar a los más de 130,000 desaparecidos que hay en este país. Pues, el análisis que nos haces. Y ahora le voy a dar la palabra a Eve. Muchísimas gracias, Eve, por estar acá. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Evelina, justamente escuchando dos contextos diferentes en tiempos diferentes. Es justamente que volví a recordar. Yo busco a mi hermano, Samuel Guzmán, desaparecido el 21 de marzo del 2011, segundo colectivo con más larga data. Y justamente escuchándolas a ellas, estuve recordando varios de los procesos en los que hemos estado, desde un estado fallido, un estado que me ha reconocido, sobre todo porque no solamente busco a mi hermano, este grupo de 24 migrantes que viajaban con la expectativa de llegar a Estados Unidos, pero, y justo recordé varios de los momentos desde que el Estado olvidó la justicia, olvidó que sin la sociedad, que sin su gente, el gobierno no es nada. Y varios de los momentos fue desde una visión de colaboración, de buscar aliados, de buscar alianzas. Estuve recordando desde que nace el movimiento por nuestros desaparecidos y que estuvimos ahí, la implementación de la ley general, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional, y porque tuvimos que irnos a la federación porque el Estado no estaba reconociendo que tenía migrantes desaparecidos, y regresar con una mayor capacidad de conocimiento. No soy un experto, ni tengo títulos, pero sí he adquirido mucho conocimiento. Y eso ayudó a que, como persona, voltear a ver a mi estado, voltear a ver a Guanajuato, ese Guanajuato que solamente hasta cierto momento, hasta cierto punto reconocía dos colectivos solamente: cazadores y justicia y esperanza. Y en 2018, justamente cuando hay cambio de gobierno, ahora escuchaba sobre esta responsabilidad. Déjenme decirles que he visto 4 sexenios donde les vi las caras, donde estuvimos exigiendo. Yo creo que no es toda la culpa de este actual gobierno. Creo que a cada uno hay que colgarle su medallita, sus desaparecidos, la violencia ejercida. Que no se nos olvide que no solamente este gobierno es el que ha fallado, sino otros gobiernos. Y justamente pensando en esa parte, me viene a la mente todos los procesos que tuvimos que vivir, todas las exigencias que tuvimos que hacer, todo el trabajo que tendría que hacer el gobierno, que tendría que hacer las instituciones, pero que también han sido procesos de larga lucha, sobre todo porque hemos sido partícipes de la creación de lo que el Estado ha estado fallando. Estas instituciones que el día de hoy están, ha sido gracias a que no hemos resistido, que no hemos olvidado, y que al final
siempre, siempre las familias, al no haber voluntad política, siempre vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar trabajando, siempre vamos a estar exigiendo. Y recordé ahora que Angie decía lo de las tortas, porque para nosotros no importaba si salíamos a las 5 de la mañana, si regresábamos a las 12 de la noche, pero había esa necesidad que desde nosotras apoyáramos lo que en algún momento nosotros no habíamos tenido y que necesitábamos. Esa garantía de trabajo del propio gobierno, ahora nos estaban necesitando, ¿no, compañeros? Ahora había este espacio, ahora habían perdido el miedo, porque solamente éramos uno contra todo el Estado. Y cuando regresamos en 2018 a exigir al Estado, varias de las compañeras que están hoy perdieron el miedo. Y en algún momento sí dije, para mí es triste que en las mesas de trabajo cada vez estén saliendo más compañeras. Que por un lado es bueno, porque ahora ya perdieron el miedo, pero por otro lado quiere decir que el Estado sigue sin responder, sigue evadiendo su responsabilidad, porque al final de cuentas tendría que ver la prevención del delito. Y la realidad es que cada vez somos más los desaparecidos. Y justo aunado a esto, somos uno de los estados, o más bien estamos entre los 3 estados con mayor expulsión en temas de migrantes. Y que no reconoce que Guanajuato se mantiene por las remesas de los connacionales. Y que entonces, ¿dónde están los registros? Si bien es cierto, ellas mencionaron los temas locales. Ahora, ¿dónde están los registros de las personas migrantes? Se logra crear lineamientos y la implementación de un mecanismo extraordinario de apoyo exterior de búsqueda e investigación en 2022, después de 2 años de trabajo. Pero no hay adopción. Siguen y siguen y siguen sin reconocer. Y me viene a la mente las 3 como unas gabayo. El fiscal justamente que se fue tenía 2 años atrás cuando desaparece mi hermano, este grupo de migrantes. Y siempre lo recuerdo, o sea, siempre he sabido el contexto de Guanajuato, siempre conocieron que había personas desaparecidas, todos estos gobiernos, todos estos gobernadores que han estado, o sea, la realidad es que es una impotencia sobre la exigencia que hacemos y lo que no hace y lo que no sigue haciendo el gobierno. Y que solamente vengan y se sienten y que digan, sí, estamos trabajando, discúlpenme. Si estuvieran trabajando el día de hoy, ni mis compañeras ni yo estuviéramos en casa, compartiendo lo que hemos vivido, lo que se ha trabajado, la resistencia y sobre todo la resiliencia, porque al final de cuentas no nos han callado. Aunado a que somos uno de los 3 estados con más flujo migratorio, ahora nos adjudicamos otra medallita con más personas buscadoras desaparecidas. ¿Qué quiere decir? Que nos están callando. Nos están callando, nos están asesinando, nos están matando. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer. Y el no reconocer implica varios retos. Implica que vamos a destapar la cloaca que ha tenido el estado de Guanajuato durante tantos años. Prácticamente la mayoría hemos sido amenazadas, pero si bien es cierto, hay compañeros que han sido asesinados. Y tristemente, vamos para 15 años por lo que estamos observando.
15 años sin verdad, sin justicia. Si no hay verdad, no hay justicia. Y viceversa, sin justicia, no hay verdad. Solamente me quedo con esto y decirles que desde la resistencia es la forma de cómo vemos y cómo vamos a sobrevivir ante una ausencia de un Estado fallido. Gracias. Muchas gracias, Eve. Y ahora cedo la palabra a Oli, que está hasta el extremo. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, yo soy Olimpia Montoya. Busco a mi hermano Marco. Él desapareció desde el 17 de marzo del 2018 en compañía de un oficial federal adscrito a Irapuato. Agradecerles a todos que están presentes, a mis compañeras, a la Ibero, a Luz y demás personas que nos permiten estar aquí alzando la voz por ellos. También agradecerle a mis compañeras de otros colectivos que se encuentran sentadas en las gradas. Siempre ustedes son los voz de sus hijos y hijas que están ausentes. Quisiera retomar las palabras de la doctora Revilla que comentó: la cotidianidad continúa, menos para las familias buscadoras. Ellas y ellos, su pensamiento y su acción día a día, a cada momento, es en maneras de buscar y encontrar a sus hijos e hijas ausentes. Cabe recalcar que en la Ley General de Materia de Desaparición, cuando fue creada en el 2017, las familias que fueron las que las impulsaron pensaron en una herramienta maravillosa que era el Banco Nacional de Datos Forenses. Tristemente, el Banco Nacional aún no es funcional, a pesar de que el Centro PRO, en compañía de su servidora, hicimos un amparo para que él fuera creado. Mi hermano solo, quisiera platicarles que mi hermano solo es buscado por la Fiscalía General de la República. En el Estado, su carpeta fue declinada por incompetencia, por lo tanto, solo lo buscan ellos. Yo, al ver que mi hermano no estaba siendo buscado de todas las herramientas que tenían que haber sido hecho, he estado dudando, y ahí me regreso a algo que platicaban al principio: cómo las familias hoy todavía navegan con una hoja, con un perfil genético de estado a estado, para que sea su perfil genético metido a otras bases de datos en otros estados y sea comparado. Pero lo que no nos dicen a las familias muchas veces, y quien tiene la obligación de hacerlo son las fiscalías, es que en otros estados nuestro perfil genético no es compatible, porque son bases de datos diferentes, o porque son de diferentes marcadores, o porque no les platican que tiene que venir escrito a quién se le tomó ese perfil genético, de qué linaje es, masculino, femenino, si es papá, mamá, primo, y que esto pueda ser compatible. Me regresa algo que decían las compañeras, que el olvido no es una opción. Claro que no. Creo que por eso estamos todas aquí todos los días buscando maneras de cómo logramos encontrar a más de 5,100 y fracción de personas desaparecidas en Guanajuato y en toda la República. Y también quiero tal vez mencionar que apenas en días pasados fue como las cifras fueron homologadas. Muchas veces, y a meses atrás hablábamos nosotros de 4,000 y algo desaparecidos en Guanajuato, y ahora podemos decir que las cifras empiezan a empatar entre las diferentes instituciones. Hablamos de más de 5,103 personas desaparecidas en Guanajuato, pero eso solo es la cifra exacta que tienen en sus sistemas. También está esa cifra negra, todas esas personas que hoy nos siguen sin denunciar por miedo, porque siguen estando ellas habitando las comunidades donde están tomadas por el crimen organizado y donde no pueden alzar la voz, donde madres solo oran porque el regreso de sus hijos sea pronto. Yo les iba a hablar del Banco Nacional, ¿verdad? Pero como siempre nos perdemos en la práctica. Pero bueno, platicarles que es una herramienta que para las familias es necesaria. Si el Banco Nacional de Datos Forenses existiera y fuera operado como debe de ser, estos penales que escucharon al principio en voz de muchas compañeras, en voz de las doctoras, eso no sucedería ya. Y es algo que no puede estar sucediendo aún a las familias.
Imagínate, mi mamá, les quiero contar que mi mamá tiene actualmente 78 años. Yo no la veo con un perfil genético en grado estable. Esa misión tal vez la acepté yo, pero tampoco ningún ser humano merece, ninguna persona merece estar aquí exponiendo o platicar, tratándoles de platicar cómo es la vida de una persona que tiene un familiar desaparecido. Tal vez decirles que las palabras de las compañeras reflejan el horror que viven las personas desaparecidas y las familias con procesos nulos, burocráticos o omisos. Decir que la desaparición es el delito donde la edad, género, clase social y ideología no es excusa para que suceda. Es que pone a cualquier persona en esta situación. En el 2021, cuando iniciamos con el amparo nacional, pues nos fue negado. La Fiscalía General de la República decía que no, que uno no tenía la razón. Se vota a favor y logramos que la Fiscalía reconozca que la herramienta del Banco Nacional no estaba creada, no era operante. Aunado con eso, ellos hacen una apelación ante un órgano colegiado. Después se vuelve a votar a favor y en el 2023 se obliga a la Fiscalía General de la República a crear el Banco Nacional de Datos Forenses. Hoy el banco aún no es operante. El perfil genético donde les informan a las familias no es compatible a otras bases de datos. Guanajuato, no sé si ya tenga toda esa información del banco de datos. Lo hemos cuestionado de algunas maneras las compañeras en reuniones, en mesas de trabajo, porque para las familias esta herramienta que es el Banco Nacional de Datos es, digamos, un aliciente para poder encontrar a nuestros familiares. Muchas de nosotros ya no buscamos vida, han pasado muchos años y eso nos arroja a creer que nuestros familiares ya no se encuentran vivos. Pero ¿cómo buscamos cuando no tenemos las herramientas, cuando no es operante, cuando de difícil acceso? Muchas de nosotros hemos tenido las herramientas a través del tiempo para hacerlo, pero las familias que no las tienen, aquellas familias que aún viven en el miedo, aquellas familias que desconocen los sistemas, que desconocen la tecnología, que su nivel educativo no les permite tener acceso a una computadora, esas familias ¿dónde quedan? Esas familias donde se les ha olvidado sistemáticamente. ¿Por qué? Porque una persona que acude al Ministerio Público le puede dar movilidad por su carpeta, pero una persona que no tiene los recursos ni económicos ni educativos o simplemente el hecho de pararse en una fiscalía para ellos es un factor de riesgo, esas carpetas no tienen la misma movilidad que deberían de tener, a la diferencia de una carpeta de algunas de las compañeras que se planta todos los días, que busca recursos para moverme. Pues yo es todo lo que hoy quisiera platicarles, creo que ya me ganó la emoción, pero agradezco siempre que sean oídos y sobre todo que tengan esta otra historia de la desaparición, que no son números, que son la persona tal vez que se les cruzó en la calle o fue aquella persona que alguna vez les hizo un servicio de poner pestañas o de reparar un automóvil, o la persona que les atendió al entregarle las tortillas en un lugar. Esos son los rostros de las personas desaparecidas. Gracias. Muchas gracias, Sol. Y ahora le cedo la palabra a Pati, que está aquí conmigo. Muchas gracias, Pati. Buenos días a todos. Agradezco la invitación por parte de la universidad. Mi nombre es Norma Patricia Barros Núñez. Yo estoy buscando a mi hijo Kevin. Kevin es un estudiante de 17 años, sin ningún problema de drogas ni alcohol. Era futbolista. Él estaba preparado para ir a jugar fútbol profesionalmente y sin embargo pues fue secuestrado el 1 de junio del año 2019. Las desapariciones en México no nada más son en un sector vulnerable, en todos los sectores. Han desaparecido empresarios, funcionarios públicos, servidores públicos,
han desaparecido niños, mujeres, todos estamos expuestos a una desaparición. Porque los perpetradores basta con que tengamos miedo y si le ciñes el ojo a la novia, dicen, te voy a desaparecer. Y lo hacen, porque estamos en un alto grado de impunidad que hacen las cosas más horribles que podamos imaginar. Yo no estoy aquí porque yo quiero. Yo estoy aquí porque busco a alguien. Es mi hijo. Busco también a mi esposo. Ellos fueron secuestrados, nos pidieron dinero para el rescate, lo pagamos y nunca me los devolvieron. Confié en un primer momento en la fiscalía porque todas las víctimas vamos y confiamos en primer momento en la fiscalía. Cuando vimos que la fiscalía no estaba haciendo su trabajo a pesar de darles teléfonos, de señalarles a los perpetradores quiénes fueron, nunca hicieron nada. Y eso es lo que me adolece. ¿Por qué estaban con ellos o qué era lo que pasaba? Con el dolor te oscurece todo, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, no sabes quién te va a acompañar, tienes miedo a todo, hasta la amiga que está a un lado, porque no sabes si ella también es parte de todo eso. Y cuando logramos despertar un poco, porque todavía no logramos despertar de este sueño, un sueño fuerte, horrible, que a nadie les deseo. Cuando logramos despertar, es cuando dices, o te vuelves víctima, o sales y buscas a tu hijo, a pesar del miedo. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos, investigamos, apoyamos, buscamos, y hoy, gracias a toda la familia que me ayudó, tenemos tras las rejas a 3 de los perpetradores, al actor intelectual con 70 años y a 2 que me cobraron el rescate con 50 años cada quien. Y ustedes dicen, son personas, estos perpetradores son personas de escasos recursos, drogadictos. No. Uno era militar, otro era taxista y tenía una esposa que era maestra de primaria. Y el otro también era taxista y tenía otra esposa de alto rango. Los perpetradores de mi hijo, los papás, eran tránsitos municipales en Salamanca. Incursionaron en el huachicol. Del huachicol se fueron a vender droga, después el secuestro. Y hoy en mi carpeta hay más de 20 homicidios relacionados con mi hijo. Hay más de 10 secuestros también relacionados con el secuestro de mi hijo. Y hay venta de huachicol, venta de armas. Y sin embargo dicen, todavía la autoridad dice que no hay crimen organizado, que no se puede mandar la carpeta para trabajar en crimen organizado. Y yo me pregunto, ¿qué no les da esa visión de que como víctima tenemos tanto homicidio, tanto secuestro, que incluso en el Facebook me marcan y me dicen, me mandan mensajes y nos felicitan porque esas personas ya habían hecho demasiado daño? Aún falta en la carpeta porque todavía no logra la justicia. Todavía no llega mi hijo, todavía no llega mi esposo. Y sí los tenemos que empezar a buscar. Yo no los busco en muerte, los busco en vida. No podemos nosotros como víctimas indirectas ver algo normal cuando no es normal. Yo no puedo decirle a una víctima que va en mi colectivo y que me digan, cuando menos me lo regresaron muerto. Ese cuando menos no debe de existir, porque debería la autoridad de regresarnos a todos vivos, sanos y salvos. Son palabras que digo yo, cuando menos, o sea, ya es normal que te regresen un desaparecido en muerte, ya tú te vas a resignar a que los perpetradores sigan en la calle haciendo todas estas cosas y tú vas a decir, está bien, me resigno. Pienso que desde ahí tenemos que dar un enfoque como sociedad y debemos también de perder el miedo. Muchas familias tienen miedo. Yo también tuve miedo. Pero ellos tienen miedo a que si dan una cámara donde hay un delito,
no la quieren entregar por el miedo, porque obviamente no hay la confianza en las autoridades, porque sabemos que si vamos y damos las cámaras, al día siguiente nos van a estar también a nosotros atentando. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que la autoridad realmente trabaje, que la autoridad realmente tenga esas medidas de protección que están en la Constitución, que la autoridad nos cobije, pero no lo hacen. Tantas amenazas que hemos sufrido y aún estamos con miedo. Pero la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos realmente es más grande y por eso resistimos. Resistimos discriminación. Nos hablan en qué estaba tu hijo metido, por qué se lo llevaron. Nos sentimos también discriminados por la autoridad. Ay, viene esta vieja laberintosa, ya no hayamos qué hacer con ella. Resistimos a la sociedad, a veces con los malos mensajes que nos mandan. Pero es más el amor por aquellos que nos hacen falta que lo que nos puedan decir. Decía mi mamá, eres muy necia, hija. Y yo digo, sí, soy muy necia. Y lo único que yo pido es que no me vaya a morir sin saber qué pasó con mi hijo. Porque mi hijo puede ser que haya sido vendido. Porque si existe la esclavitud, los esclavizan, les privan de la vida y luego los mandan, los manejan a otro grupo, los venden. No pierdo la esperanza y si mi hijo apareciera de esa manera, drogadicto como fuera, lo mismo lo voy a aceptar. Las familias de hoy en día en Guanajuato cada vez sufrimos más y cada vez estamos desaparecidos. Diario, el día de hoy me llegó una desaparición de una chica. Ya fueron a la fiscalía a hacer la denuncia, no han dado las alertas. ¿Y qué me dicen? Hágame usted la ficha, porque la fiscalía no lo ha hecho. Y eso refleja el lado de que nos ven como números, no nos ven como personas. No ven ese sentido humano. A nosotros cuando vamos en búsqueda y encontramos una fosa, no nos interesa si esa persona anduviera mal, anduviera bien, es una persona. Y es una familia quien está buscando, y es una familia quien está sufriendo ese dolor. Y por eso tenemos esa convicción de ir a buscar en las cosas, de ir a encontrar, y como les vuelvo a repetir, vemos algo normal que no debe ser normal. Lo normal es que cuando encontramos una cosa, nos da alegría porque la encontramos. Eso no es normal. Después nos da tristeza por la familia, cómo la encontramos. Porque la forma en cómo los encontramos es una forma denigrante, una forma miserable, descuartizados, violados, sin piel. De otra manera, los hemos encontrado en ácido, también nada más las uñas, los dientes, eso no se pueden identificar. Pero lo que nos afecta todavía aún más la dignidad de una persona que está desaparecida es cuando el cuerpo, que dicen que era el cuerpo, nos lo entrega la fiscalía equivocada. Si hay cuerpos equivocados, y eso es lo más indignante y aberrante, que tú tengas a un familiar pensando que es tu familiar y ya tengas un duelo cuando te dicen, ¿sabes qué? No era. Nos equivocamos, perdón, hay disculpa. Lo más indignante también es que hemos detectado casos en donde la fiscalía tiene a nuestros desaparecidos en un panteón forense y nos lo entregan después de 4 o 5 años. Esos 4 o 5 años son dolor, desesperación, decepción y pérdida de la esperanza para nosotros como familia. Es por el que así alzamos la voz. Y este 30 de agosto no va a ser la excepción. Vamos a alzar la voz por aquellos que nos hacen falta. Porque vivo se los lleva. ¡Vivo! Gracias.
Me gustaría pasarle la palabra rápidamente a Vero. Hola, buenos días a todos. Yo soy Verónica Bra, busco a mi hijo Iván Arturo, que desapareció el 24 de noviembre del 2019. Y bueno, a partir de esa fecha me convertí en buscadora. Yo desde ese segundo empecé a buscarlo y quiero seguir en la lucha hasta encontrarlo. Igual quiero pedirle mucho a Dios, le pido mucho a Dios día a día que me dé la oportunidad de encontrarlo antes de partir, porque este dolor es totalmente una agonía muy lenta y cada día se siente uno más desgastado, sin fuerzas a veces de poder seguir o levantarme de la cama, y que quiero seguir buscando, quiero que Dios me dé fuerzas y me dé salud para poder seguir y encontrar a mi hijo. Y que a partir de la desaparición de mi hijo, pues también Dios me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, de saber que no estoy sola y aprendí mucho. Me falta mucho por aprender, pero también me ha dado oportunidad de conocer gente que me ha enseñado tanto. Y pues gracias por escucharnos y hasta encontrarnos. Le doy la palabra al comisionado de búsqueda para que nos cuente un poco en qué va la comisión y qué retos tiene ante esto que nos plantean las compañeras. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, hay una pequeña presentación, pero para la que atrás de ustedes, para sí, muy bien. Pues muchas gracias. Antes que otra cosa, quisiera agradecer a nombre del secretario del Grupo Arcasarato, a nombre de la gobernadora, bien esta invitación, pero sobre todo, yo les quisiera platicar una experiencia que le podemos dar a la siguiente, por favor. Hemos venido ya platicando, efectivamente, en el estado de Guanajuato, hace 5 años es que iniciaron los trabajos de esta comisión de búsqueda, en donde previamente, la siguiente, por favor, en donde precisamente por el impulso de todas estas familias es que se inician los trabajos de las secciones de búsqueda. Pero hemos hablado de búsqueda y hallazgos sin vida. Hemos hablado de la importancia, lo mandata la ley, pero más allá de la ley nos dice que la acción de búsqueda no termina hasta que se encuentra la persona. Entonces, por una instrucción, por una instrucción de nuestra gobernadora, es que nos instruyó, y escuchando a las familias, es que las acciones de búsqueda en vida se inician desde el momento 1. En el estado de Guanajuato es muy importante. Esta ley nació en 2020 en el estado de Guanajuato y es innovadora porque en el estado de Guanajuato solamente existen personas desaparecidas, es decir, no existen personas no localizadas. Desde el momento 1 en el que hay una corte de comunicación con la familia, desde ese momento se tiene que iniciar las acciones de búsqueda y hasta que no se localiza siempre hay algo que se llama legalmente bajo presunción de vida. Y precisamente atendiendo esa instrucción es que se acaba de terminar un ejercicio importantísimo en el Estado, que no se había hecho a nivel nacional, que es visitar 304 centros de rehabilitación o anexos, como se los llama, en donde lo primordial es buscar con vida. Esto habla de un trabajo en conjunto, obviamente siempre el centro son las familias, siempre los centros de las familias. Más acá hasta el terminal les voy a platicar que en estos 5 años llevamos más de 2,000 acciones, casi 2,000 acciones de búsqueda. Entonces, cada una de ellas hemos ido con las familias. En esta ocasión se visitaron estos centros de rehabilitación, en los cuales, precisamente, este es un poquito el proceso que se llevó a cabo para visitar a estos centros de rehabilitación, salud, en donde a través de un análisis de contexto del estado de Guanajuato, este análisis de contexto hay que mencionar es un análisis generalizado.
es decir, en donde vemos patrones muy generales en las diferentes zonas del país, en donde encontramos precisamente el patrón de desaparición. Es importante mencionar todas las acciones de búsqueda que se llevan a nivel nacional se llevan bajo la atribución del protocolo homologado de búsqueda, el cual se menciona aquí, que es el apartado 4.5, que es el cotejo de registros de personas instaladas dentro de atención a las adicciones de acuerdo con el Registro Nacional para las Personas Desaparecidas. Y bueno, los procesos de localización con vida. Aquí lo que se hizo es buscar a personas víctimas de desaparición consumidoras de sustancias ilícitas. ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? Esta es únicamente una de las actividades que se hacen en los centros de rehabilitación, en atención a las adicciones regulados y no regulados. Le vamos a la siguiente, por favor. De ahí que se tiene que tener un trabajo interinstitucional, es decir, no puede ir una sola institución sola a buscar. En el estado de Guanajuato, efectivamente, son más de 4,000 desaparecidos. La comisión de búsqueda somos 22 personas de base, con lo cual sería imposible que pudiéramos hacer todo el trabajo. Entonces nos tenemos que hacer llegar de todas las demás instituciones. La meta eran 287 centros, se terminaron visitando 304. ¿Qué fue lo que se hizo? Se unificaron las bases de datos de centros de rehabilitación existentes, que es un trabajo que para empezar se tiene que hacer en el Estado porque se tuvo que unificar, ya que aquí la instrucción de la gobernadora fue que íbamos a visitar regulados y no regulados. Es decir, no íbamos a hacer una visita de supervisión para cerrar, para ver qué estaba pasando, sino para ir a buscar únicamente a las personas que están unificadas. Se trabajó obviamente desde la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Paz, con las células de búsqueda municipales, que es una herramienta también en el Estado de Guanajuato, que es muy importante, que es el trabajo interinstitucional que se da federal, estatal. Nosotros somos la Comisión Estatal de Búsqueda, hay a su vez 46 células de búsqueda municipales, y es un trabajo también innovador porque no hay otro estado en el cual estén cada uno de los municipios con sus células municipales funcionando, que si bien tienen muchas cosas que se tienen que arreglar, que trabajar. Les puedo decir que más del 60% de las personas que se recuperan con vida en el estado se recuperan a través de las células de búsqueda municipales, adquiriendo otro principio que se llama inmediatez. Tenemos que trabajar a través de un análisis de riesgo. ¿Qué nos íbamos a arriesgar al ir a estos centros de rehabilitación? Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Paz, obviamente, y una vez más la Secretaría de Gobierno. Es que tuvimos un acercamiento con los líderes de los centros de rehabilitación para dar a conocer qué era lo que se iba a hacer, cómo es que íbamos a poder ingresar a esos centros de rehabilitación. La siguiente, por favor. Las autoridades que participaron en todas y cada una de estas jornadas de elecciones de búsqueda en vida: la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Paz, la Secretaría de Salud, las células de búsqueda municipales, la Comisión Estatal de Atención Integral a la Víctima, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y Guardia Nacional. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue la...? Me pueden interrumpir en cualquier momento porque hablo muy rápido y tienen que discutir. Dinámica de participación. Las familias de personas desaparecidas pasan y colocan una lona como la que ustedes están viendo en este momento, solo que con fotos un poco más grandes. Las familias, las señoras que nos hacen favor de acompañarnos y también los señores que nos hacen favor de acompañarnos hoy, es que pasan y dan este mensaje a las personas que se encuentran internas. Les dan un mensaje básicamente de prevención. Hay que decirlo, lo voy a decir, señoras, se los dicen muy rudo, les dicen, si no entienden en esta ocasión que están aquí, pues luego los van a estar buscando. Ella se los dice en privado. Se realiza una consulta de los registros para la búsqueda de coincidencias con los reportes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Y aquí viene un trabajo una vez más interinstitucional en este caso con el gobierno federal. En este caso, en las visitas, es que se toma la huella de las personas que se tenga hipótesis de desaparición para confrontar con el INE. ¿Qué pasa? Llega un momento en que ya tenemos a la persona, pero esta persona lamentablemente ha tenido, como les bien mencionaron mis compañeras buscadoras, durante mucho tiempo abuso de sustancias, etcétera, diferentes traumas que pueden llegar a tener y que no saben quiénes son. Entonces, resulta que ya tenemos a la persona, pero no sabemos cómo se llama. Entonces, la desaparición es un fenómeno bifactorial, es decir, una persona necesita ser buscada y a lo mejor no sabe que necesita ser buscada. Y hay una familia que lo está buscando. En este caso, le puedo dar la siguiente, por favor. En este caso,
A través de este trabajo se lleva la búsqueda de familia e identificación humana. Es decir, se toma la huella, pasamos a líneas, se da la confronta, se da el hit, ya por fin. Es decir, a esta persona que está aquí, que no sabemos cómo se llamaba, ya lo pusimos, se llama Héctor Alonso de la Cisquerra, se da la búsqueda de familia, encontramos esta persona tiene, a ver si alguien lo está buscando. Hemos tenido reintegraciones, es bien importante decirlo, después de 8 años está buscando una persona en estos trabajos. 3 años, 1 año, una persona que había desaparecido después de 1 año, su familia estaba en el mismo municipio y no lo habían podido localizar. Y posteriormente se lleva a la reintegración familiar. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo, yo sé que los números no deberían ser importantes, pero en este caso creo que sí es importante mencionarlo. Se llevaron a cabo 10 jornadas de búsqueda de febrero a agosto. Se listaron 28 municipios, 301 centros de rehabilitación, pero inaugurando su cuarto precinto. 70 puntos de búsqueda forense, información sobre los últimos avistamientos por el desarrollo de nuevas líneas de búsqueda, 30 registros biométricos de personas que desconocían su identidad. Se logró la identificación de 12 personas. 5 de estas personas ya se encuentran con sus familias. Esto puede sonar a números muy chiquitos, 12, 5, para tantos movimientos. De verdad que no son números, son 17 familias que pues en este momento ya por lo menos tienen esperanza o ya están con él. Y adelante, por favor. Bueno, platicando un poquito qué ha hecho la comisión de búsqueda. Como le mencionaba, la comisión de búsqueda nació en julio, del año 2020. En junio nació la ley. A raíz de julio es que inicia actividades esta comisión. Ha venido creciendo, obviamente, y este es un ejemplo simplemente de lo que pasa en el año 2025. Hemos recibido 2.793 reportes, del cual han sido, como vemos, los porcentajes en su mayoría son hombres, 66%, se han localizado con vida 43%. El día de hoy estamos buscando, es importante decirlo, solamente de este año 1.453 personas. Este año llevamos 356 jornadas de búsqueda. Creo que es todo de mi parte, ya me colgué del tiempo. Pero bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por recibirnos y estamos hablando. Agradecemos las intervenciones muy sentidas de las personas buscadoras que nos hacen el honor de participar en esta jornada de lanzamiento. Para dar inicio a la sesión de preguntas y comentarios, quisiéramos pedirles una breve intervención a los profes de Salvatierra, Mabel Tránsito Piña y Javier Barajas. Adelante. Buenas tardes. Aquí siempre nos molestó. Y haciendo remembranza, compañeros, de todas las personas que están en la mesa, el recordar que buscamos hombro a hombro, padre, hermano, Pico y Varilla, a todos nuestros desaparecidos, y darme cuenta que a la izquierda, del licenciado izquierda, están las grandes guerreras buscadoras, las mejores fiscales investigadoras, y que la comisión de víctimas no les hace caso para ir a la búsqueda. Con todo respeto, ¿sí? Usted, para mí es una gran persona. Le pido de favor, no sea indolente, ni sea persona que demarque líneas de búsqueda. Haga caso a las grandes buscadoras, que ahí es donde va a encontrar los desaparecidos que nos faltan. Yo, en lo particular, me puede tanto el no poder estar en esas búsquedas. Hoy en día, de veras que es algo muy doloroso para mí no poderlos acompañar por motivos muy personales que no me lo permiten el acercarme al estado de Guanajuato, pero con la plena seguridad de que si usted, licenciado, no permite que le marquen esas líneas de búsqueda, va a lograr mucho para muchas familias. Yo tengo plena seguridad, tengo mucha confianza en ustedes. Yo siempre he dicho, vivir y vencerás.
nuestro gobierno siempre ha tratado de dividir a nuestros colectivos y es ahí donde fracasamos. Es ahí donde no podemos encontrar más personas desaparecidas. Yo, si mal no recuerdo, a raíz del asesinato de Javier, muchas personas quedaron devastadas. Era una clara amenaza de los grupos delictivos donde buscas y encuentras. Y en la prueba está, muchos desaparecidos buscadores. La compañera Lorenza últimamente, Manuel, todos ellos grandes buscadores para mí, grandes compañeros de trabajo, porque era un trabajo buscar, cosa que no hacía nuestro gobierno. Hoy en día, hay unas grandes guerreras ahí. Y hoy en día le puedo asegurar, yo confío en usted, que no va a permitir que le marque el niño este gobierno. Y ahí vamos a tener mucha fortaleza. Nos faltan muchos por encontrar. Salvatierra nos faltan muchos. Celaya, Salamanca, Irapuato, ¿cuántos compañeros desaparecen? Y permitir que nuestro gobierno nos marque líneas, jamás. Creo que a los únicos que saben en realidad dónde buscar es a las comunidades. Ahí está la clave de todo. Chango viejo no abre una maroma nueva. Yo soy chango viejo. Dice la abuela. Ya perdí dos. Por lo tanto, buscando que perder a mi esposa, perderme yo. Pero eso no nos importa. Mientras mis compañeras puedan, sigan adelante, yo voy a estar ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer este espacio que me dan y que me hayan invitado. Y escuchándolos ahorita a todos, me surgieron algunas preguntas que me hago y digo, entonces, a nuestras autoridades, en todos los niveles me refiero, faltan voluntades. Faltan voluntades para encontrar a nuestros desaparecidos, para tener esa verdad, esa justicia, esa reparación de daño no repetido. Porque si quisieran, podrían. Me hice esa pregunta y creo que en lo que estuvieron en las participaciones me queda claro que sí. Porque se van por la olla. Porque ya todos dijeron cuál es el problema, por dónde está la situación, pero pues las estrategias que se aplican no dan resultado. Entonces quiero pensar que esas estrategias necesitan ser reconstruidas, repensadas o buscar otras, porque siguen muchos desaparecidos, son pocos los que encontramos, son pocas sentencias de verdad de justicia, porque encontramos muchas trabas. No podemos seguir nosotros jugando o seguirles el juego a nuestro gobierno, a nuestro sistema de gobierno, quiero pensar, por todo lo que he estado escuchando. Esto es una lucha titánica entre todos los que buscamos, entre todas las organizaciones que nos apoyan, porque hay muchas organizaciones que nos apoyan a todos los buscadores, a unos más, a otros menos, según sus posibilidades, porque ahora sí que todo esto se está rebasando y que también contra esas instituciones va el trancazo, ¿no? O sea, si son quienes nos respaldan, pues ahí les va el descalabro. Entonces, pues siento reflejado mi hartazgo en ustedes también, que ya sabemos por dónde darle,
pero esa impotencia y ese hartazgo de que nuestras autoridades y ese sistema, yo lo veo así, se vaya por morir. Para nosotros es muy duro perder un hijo, perder otro y dejarnos sin nada. Yo encontré a mi hija causándome la pérdida del otro y es un dolor inmenso, pero era más mi dolor no saber dónde estaba mi hija, qué había pasado. Y ese dolor, esa impotencia de que me digan que hay 2 prófugos de esos 5 que causaron daño a mi familia, y no nada más a la mía, que sabemos a 80, porque seguramente los 81 que estaban ahí, no los llevó otra persona, los llevaron ellos. Que Salvatierra, siendo tan chiquito, me digan que no los encuentran y que toda la gente lo vea y nuestras autoridades, nuestra fiscalía, no los ven. Y que aparte que se me hace que nos mande a nosotros a buscar y a investigar, que eso sean las fiscalías. Y ahora me doy cuenta que no nada malo en mi estado, en todo el país. Creo que no la aplican igual, porque yo ahora digo que es nada más en mí. Y pues cuenten, compañeras, que siempre vamos a estar hasta que Dios nos permita dándole con ustedes, hasta que encuentremos a todos, que no nos falte ninguno y que las autoridades nos escuchen, porque yo pregunto, ¿por qué no me han hablado? ¿Por qué no me? Dicen, porque ahí nos dicen que no podemos sentir, porque ahí lo está vigilando X o Y. No sé si yo ya sé que aquí la X o Y, ¿qué estoy haciendo? Por eso les digo que es cuestión de cambiar esas estrategias, ¿no? De construirlas o buscar nuevas, porque si sabemos, entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a este sistema, a no ser, ya no sabemos cómo pedirlo, a quién pedirlo, que nos escuchen y nos ayuden a encontrar a los que nos faltan. Que hay madres que ya se fueron sin saber de su hija, su esposo, su hermano. Que este es un tejido social que cada vez se descompone más, se destruye más. Pues muchísimas gracias y aquí estoy, compañeros. Un abrazo. Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Rocío, yo vengo representando al colectivo Unidos por los Desaparecidos de León. Y pues ver a mis compañeras también, pues ya pues, todo el proceso que ha pasado. Yo tengo 5 años que inicié buscando a mi hermana. Quiero decir que también he sido ahora sí que señalada por no ser madre, por ser hermana buscadora. Pero pues todos tenemos pues un motivo para estar aquí, el ver el cambio que están haciendo también las compañeras en todo lo que han avanzado también en las leyes, en todo eso. Hemos avanzado pues también muchísimo. Nosotros vimos que no había pues, muchos colectivos aquí en León y decidimos formar uno. También hemos ayudado mucho a muchas madres a encontrar a sus hijos. También pues ver todo lo que está pasando también en León, como dice la señora, ver que a veces no quieren ir a una zona porque es muy peligrosa y nosotros pues, necesitamos buscar a mi hermana. ¿Por qué? Porque hay 3 hijos esperándola en la casa
y le hace mucha falta a sus hijos. Y pues aquí a todas las compañeras, ahora en el marco del 30 de agosto, pues decir que pues es un camino muy triste el que hemos realizado hasta ahorita. Nadie pidió estar en este lugar, mas sin embargo estamos. Hay padres, hay madres, hay hermanas, hay familias buscadoras y pues a veces también nos estigmatizan porque no somos madres, porque no somos. Nos ha tocado en este colectivo, pero hemos ayudado a muchas madres a encontrar a sus hijos y lo seguiremos haciendo. Así nos digan las autoridades, en ese lugar no puede estar, en ese lugar no puede ir a acompañarnos. Lo seguiremos haciendo. Ahorita estamos con amenazas, pero es más grande la fe que tenemos para encontrar a nuestros desaparecidos y poder llevarlos a casa. Ahora con la amenaza sí que debemos de ir más despacito, pero lo seguiremos haciendo con compañía de las autoridades o sin compañía de ellos. Le paso el micrófono a mi compañero porque también algo que es. A todos, muy buenas tardes. Yo soy Gonzalo Rodríguez. Yo busco a mi hijo desde hace 5 años. Yo ahorita escuché 2 palabras que me hicieron eco en mi mente, ¿verdad? Decían por ahí abajo, uno aquí dijeron el hartazgo, y aquí dijeron prácticamente, nosotros como colectivos, muchos de los colectivos han perdido el objetivo. Y eso ha sido precisamente lo que han dicho ahorita, la división. Nos han dividido. Y han podido meterse, si se han metido en la DEA, en la CIA, la infiltración, que no se metan en un colectivo de personas. La verdad, nosotros a veces asistimos, a veces no asistimos por lo mismo. Aquí hay mucha preferencia, hay muchos aspectos en los cuales a veces no estamos de acuerdo, pero no llegamos a ningún acuerdo. Eso es lo que yo quería compartir, que la sociedad se dé cuenta también de que nosotros cómo estamos viviendo. La revictimización, miren, es bien sencilla. Ocurre una fiscalía, te atiendo ahorita, y es 1:30 para atender. Cuando pasa uno, ¿qué sabes tú de tu desaparición? Son 2 o 3 horas que se pierden y no nos dan resultado. No hay autoridad aquí, ni en León, ni en Guanajuato, ni en México, para darnos una solución o una mínima esperanza clara. ¿Por qué? Porque todo ha sido un juego, todo ha sido un desatino. 5 años esperanzado. A mi familiar es muy triste. En mi casa la silla de mi hijo ahí está, sola. Ya no celebramos aniversarios, ya no celebramos Navidades. ¿Y aquí qué creen? Aquí todo es bien bonito. Puras prácticas de experiencia, de esperanza, de que ya mero, como si fuera el fútbol, ya mero le atinamos. Esto para mí ha sido destrozante. Ojalá que los que nos escuchen, que no pertenecen a esta situación, se den cuenta de que lo que estamos viviendo verdaderamente. Que ha habido, se decía ahorita también, hay víctimas malas, hay víctimas buenas. A mí no me interesan estos. Cualquier persona que sea desaparecida, hay que buscarla. Y ya porque fueron malos, entonces esto no funciona, esto no sirve. Es más, ¿para qué nos preocupamos? No, no debe ser así. Nosotros tenemos que encontrar, de acuerdo a los organismos que nos proporciona el Estado. Pero a veces los mandos son buenos, pero la tropa no funciona. ¿Qué sucede ahí? Eso es lo que yo quiero que entienda la sociedad, que no esté enterada de todo esto. Ojalá mis compañeras, yo conozco por oídas un consejo, pero no sé quiénes son. Nosotros tuvimos amenazas, nunca se acercaron. Oye, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Estamos mal. Esa es la situación que yo quería poner en evidencia nada más. Ojalá
Y si mis compañeros lo entienden razonablemente, lo entienden, y si no, no me afecta, porque vamos a seguir luchando por nuestros desaparecidos aquí en León. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Nasmin Ortiz. Vengo acompañando a mi mamá Cecilia Ortiz. Nosotros estamos buscando a mi papá Gabriel, que desapareció, perdón, el 7 de noviembre de 2010 en la ciudad de Manuel Doblado. Ya van a ser 15 años desde esta situación y seguimos como el primer día con la misma angustia. Yo tengo dos preguntas para el comisionado Héctor, dos preguntas que estuve tratando de formular durante su presentación. La primera es, comisionado, ¿con base a qué situación o con base a qué información se está realizando la búsqueda en vida, en este caso, en los centros de rehabilitación? Es decir, no sé si yo quizás sentí que es un tipo de estigmatización la que se está realizando al buscarlos precisamente en un centro de rehabilitación y como se mencionaba ahí, como personas con adicciones. Esa es una pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿qué tipo de protección se realizaría para poder proteger a todas las madres buscadoras y personas de colectivos, en este caso como la familia Baracas, que menciona este miedo, y es una palabra clave que se está repitiendo, el miedo a buscar a nuestro ser querido, porque es lo que es nuestro ser querido, no es solamente una persona o son cifras. Y pues estas serían mis dos preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias. No, fíjate, se hacen sectores poblacionales, es decir, no estamos buscando a los más de 4.000 desaparecidos en los centros de rehabilitación. Se hacen acciones de búsqueda en vida todos los días aproximadamente. En estos 5 años se han recuperado, para que tengan los números, porque también es algo que no se dice, hay que decirlo, no en el periódico. Se han recuperado 7.500 personas aproximadamente con vida, contra 1.450 personas sin vida en estos 5 años por parte de la Comisión. Que es muy importante también separar lo que es el Ejecutivo. El Estado de Guanajuato se divide en sus muy diferentes responsabilidades. La responsabilidad como tal de la Comisión de Búsqueda del Estado de Guanajuato, lo dice, si es buscar, atender cada una de las solicitudes que ustedes nos hacen, las familias, derivado de las carpetas de investigación, trazar precisamente como llevamos, es únicamente una de las actividades que se hacen de búsqueda en vida. Todos los días se hacen acciones de búsqueda, así como se hacen en centros de rehabilitación, se hacen también en cerezos, se hacen en otros estados, es importante. Se han visitado otros estados para buscar también los galerías forenses, se buscan también, inclusive también, no solamente en las galerías forenses, sino que se busca también con las otras instituciones. En el momento en el que se detona una desaparición, esto es importante, se activa algo que se llama la inmediatez. La inmediatez es cuando funciona la célula municipal y no se empieza a buscar en un centro de rehabilitación, ni se empieza a buscar en una barandilla, vamos a decir, tratando el tema de la estigmatización. Se busca también en un hospital, porque puede haber llegado una persona que tuvo un accidente, que perdió la memoria y que alguien lo está buscando, ¿no? Entonces se busca en hospitales, se busca en las calles, precisamente que las células municipales de búsqueda para evitar esta estigmatización, es que no puede ser un ente que sean únicamente policías, porque imagínate que hay una persona que desapareció, vamos a decir el caso de trata, vamos a decir una menor, una mujer, vamos a decir de cualquier edad, y logramos llegar, que en muchas ocasiones llegamos antes de que se cometa este delito, pero que llega una patrulla con 5 elementos de policía, ahí lo estamos revictimizando porque no ha cometido ningún delito, entonces tienen que ir el DIF, tienen que ir mujeres, etc. En cuanto a la protección, la protección de las familias buscadoras en el Estado, esto depende de una, precisamente por aquí lo mencionaban, obviamente que
de un mecanismo de protección, que hay un mecanismo de protección tanto federal como estatal, el cual yo no quisiera entrar en detalle porque es una dependencia que si bien depende del Ejecutivo, es quien se encarga de realizar estos estudios propiamente, si bien hacen los estudios y llegan al final a determinar cuál es la medida de protección que es recurrente para cada una de las personas y cada caso es individual. Entonces, no me quisiera para eso. Busca de los centros de rehabilitación sabiendo que también son operadores de narcotráfico. Creo que es una burla que se está haciendo por parte del gobierno para todos los colectivos en la sociedad que vivimos, ya entiendo que buscan sobre para los centros de rehabilitación sabiendo que son operadores también de los narcotráficos, que son los que levantan también a la gente. Yo creo que acordar con ellos. Perdón, te recuerdo, la comisión de búsqueda no se dedica a investigar. La comisión de búsqueda atiende puntos de búsqueda y se atiende en los centros de rehabilitación porque es una solicitud muy pedida por parte de las familias. Buscan los centros de rehabilitación, lo vuelvo a repetir. Se busca también en los centros de detención, se busca en las calles, se busca prácticamente en todos lados. No es únicamente los centros de rehabilitación. Y precisamente por eso, con un tema absolutamente humanista, como es la administración actual, es que se hizo una búsqueda de los centros de rehabilitación, atendiendo la solicitud precisamente de los colectivos y de las familias. Muchas gracias, profes, por sus comentarios, compañeros y compañeras por sus preguntas y comentarios. Agradecemos su presencia en este primer panel de la jornada de lanzamiento del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones. La maestra Lourdes Contró entregará a las personas que integran nuestro distinguido panel una constancia y un obsequio a nombre de la Universidad Iberoamericana León. Gracias. Por ahí hay una participación más de una buscadora que no me gustaría dejar de pasar. Facilísimo, perdón. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Mercado Sánchez. Yo buscaba a mi Ramón Ramón Mercado, que desapareció en el 2017. Se encontró en el 2022. Mi pregunta es para usted, señor licenciado y comisionado de búsqueda. ¿Qué estrategias tienen para buscar a un adolescente y a una mujer? ¿O se ha acercado con las víctimas que son madres de mujeres para que las ayuden? Porque la verdad, pues ya sabe, la búsqueda de mi hija fue muy revictimizada, no nada más por las autoridades, sino también por algunas compañeras que hasta la fecha todavía dicen que sí soy víctima. Claro que soy víctima, no nada más tengo una calidad de víctima, tengo varias y que no me gusta ni tenerlas. Porque yo no pedí estar descuidada. Yo vivía en un mundo color de rosa, que me da mucha lástima estar de este lado y ser buscador. Hasta la fecha, pues ahora no busco mucho porque tengo a mi cargo a mi nieto y sí me gustaría saber y me gustaría que usted se acercara con más que nada con las que tienen mujeres para que las ayuden. Gracias. Muchas gracias, doña Sandra. Sí, como mencionaba hace rato, es importante mencionar otro de los principios para la búsqueda a nivel internacional, obviamente, es bajo la perspectiva de género. Esto es importante, la búsqueda diferenciada bajo perspectiva de género. Y es importante mencionar que sí hay el protocolo, como lo mencionaba hace rato, lo mencioné muy rápido, el cual les invito a que lo conozcan, el protocolo homologado de búsqueda, del cual se deriva precisamente el protocolo especializado para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Es importante mencionar que en el estado de Guanajuato se están haciendo esfuerzos precisamente en lo que menciona la señora Sandra, precisamente en poder identificar precisamente estas necesidades de acciones de búsqueda diferenciadas no solamente en cuanto a género, edad, situación, etcétera, sino obviamente tiene que ser una búsqueda diferenciada en cuanto a la regionalización
del Estado. En cuanto a las causas, tenemos que buscar, y una parte precisamente importante que se tiene que atacar por parte del Estado, que está trabajando de manera importantísima, ya para terminar, es la prevención. Derivado de esta prevención, como vimos aquí, todo lo que preguntaban, por qué se iniciaron estas acciones de búsqueda en vida, aún sin centros de rehabilitación, todo viene de un análisis de contexto que también fue algo muy pedido por las familias. Entonces, derivado de este análisis de contexto, es que precisamente se ve el índice proporcional, es decir, cuál es esta tendencia que se está marcando, sin verlo desde un punto de vista, obviamente, de revictimización y mucho menos, sino simplemente para poder ver una tendencia. Derivado de esto es que se está teniendo un mapa, obviamente, de riesgos en el estado de Guanajuato. Este mapa de riesgos está prácticamente por terminarse, en donde se va a ver, obviamente, para tomar aquellas acciones preventivas en cuanto a desaparición, las medidas necesarias, obviamente, para la protección de aquellas familias buscadoras y poder tener un conocimiento mayor de las causas precisamente que generan este fenómeno tanto de desaparición y poderlo atacar, no solamente una vez que ya sucedió, sino la prevención. Pues ahora sí les pido un aplauso. Nos están esperando ya allá afuera por el siguiente. ¿Es una pregunta para el comisionado? Es una pregunta derivada de, bueno, están hablando de la opción. ¿Podemos abordarla afuera? Bueno, va a ser así como la vida. Yo hizo la duda en si buscan en los anexos, en los cerezos. Nunca he escuchado que se busquen en los centros como centros nocturnos. Bueno, en especial desde una desaparecida. Ella está ahí en el fondo. Ella tiene 4 años, 7 meses desaparecida. Pero nunca se ha buscado sí, porque aparece fácil, país, en la planta, también es importante hablar. Y nunca se ha buscado en el centro. Y mi pregunta es, ¿por qué? No sé si usted puede pensar. Está la fiscal, por ejemplo. Si quieres, lo abordamos fuera. Gracias. Pues nada más pedirles un fuerte aplauso para las compañeras que aquí están representando. Porque las tenemos todas aquí, entonces por favor, compañeras, si se ponen de pie, y un aplauso a todas las compañeras buscadoras que están en esta sesión. No, no es normal, no lo hagamos cotidiano. A las mujeres que buscamos nos están asesinando. Muchísimas gracias, Reparto. La siguiente actividad será la conferencia Verdad y Justicia frente a contextos de violencia, a cargo del doctor Jairo López del Colme. Afortunadamente, la doctora Karina Azunavejer no nos podrá acompañar porque tuvo una emergencia médica, pero tendremos también los comentarios del doctor Fabricio Loruso, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de Ibero León. En unos momentos comenzamos. Muchas gracias por su atención.